Hola, en el presente video multimedia se mostrará el análisis que llevó al Congreso de la República de Colombia a crear el derecho a la desconexión laboral. Esto, teniendo en cuenta que el acelerado avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha afectado el descanso y la salud no solo de la clase trabajadora, sino también el tiempo para compartir en familia. Esta situación motivó a un grupo de congresistas a proponer el proyecto de Ley 071 de 2020 con el fin de introducir dentro del ordenamiento jurídico colombiano el derecho a la desconexión laboral. El proyecto de ley tiene por objeto crear, regular y promover la desconexión de los servidores públicos, trabajadores y teletrabajadores en las relaciones laborales, con el fin de garantizar que, por ejemplo, el uso de las TIC no transgreda los límites que deben existir entre la jornada laboral y sus espacios de descanso. Se aprobó la iniciativa legislativa definiendo que la desconexión laboral es el derecho de los trabajadores a no tener contacto con su trabajo fuera de la jornada laboral, vacaciones o descansos. Pese a ello es importante resaltar el camino legislativo que tuvo que recorrer el proyecto de ley 071 de 2020 para consagrarse como ley de la República. La iniciativa surgió en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes por parte de 15 congresistas quienes designaron la ponencia a los representantes Juan Carlos Reinales Agudelo y Ángela Sánchez Leal. La propuesta legislativa fue justificada por la pandemia del coronavirus y la aceleración digital, las cuales cambiaron el mundo del trabajo, incrementando considerablemente el teletrabajo. Pese a las bondades del teletrabajo en época de pandemia, se incrementaron las denuncias por sobrecarga laboral y desbordamiento exponencial de las jornadas y horarios laborales. Una investigación de la Universidad de Antioquia concluyó que la coyuntura llevó a que intempestivamente el teletrabajo irrumpiera en el entorno familiar de millones de personas, convirtiendo en áreas de trabajo sus espacios personales, obligando a sobrellevar simultáneamente labores domésticas y roles laborales, exponiéndolos a horarios de trabajo desbordados. Las reuniones sincrónicas en exceso y la operación desenfrenada y simultánea de canales de comunicación, chats, correos electrónicos y llamadas telefónicas, abrumaban el día a día de las personas. Fue necesario establecer horarios diferenciables entre las rutinas domésticas y las familiares. Se considere la asincronía para reducir las reuniones innecesarias en tiempo real y se seleccionen herramientas tecnológicas pertinentes al tipo de comunicación o tarea que se requiera. Para el momento de presentación del proyecto de ley de desconexión laboral, Colombia no tenía cifras consolidadas sobre los efectos de la pandemia en la fatiga laboral de los trabajadores, pero sí se conocían denuncias en países como España, Panamá, Paraguay y Argentina. La Universidad Siglo XXI reveló que entre 2019 y 2020 aumentó en 5% el agotamiento por burnout o síndrome de estrés laboral crónico, así como la tendencia a la depresión y ansiedad. En Argentina, el principal factor psicosocial que genera estrés crónico es el conflicto entre el trabajo y la vida familiar. Por ello, el estudio concluye que es esencial la desconexión luego de finalizar la jornada laboral. El proyecto de ley busca garantizar que exista un límite entre el tiempo de trabajo que invierte un trabajador y su tiempo de descanso, que se ha desdibujado a raíz de la disponibilidad permanente que ha surgido por la hiperconexión tecnológica. Con esto, no solamente se garantiza la salud mental y física de los trabajadores, sino su eficiencia en el trabajo pues, los tiempos de descanso son indispensables para garantizar el buen desempeño de un trabajador. Continúa el proyecto de ley resaltando que en los últimos años, el desarrollo tecnológico ha traído múltiples beneficios. Sin embargo, este desarrollo ha generado que, en las relaciones laborales, se haya producido un quebrantamiento en la línea que divide el horario laboral de los espacios de descanso, vacaciones, personales y familiares de los trabajadores. La OIT sostuvo que las tecnologías de la información y la comunicación aumentan las posibilidades de trabajar a distancia, permiten conciliar mejor las responsabilidades profesionales y familiares estableciendo un equilibrio más satisfactorio entre la vida laboral y la vida personal. Lo dicho genera tanto preocupación como esperanzas pues la desaparición de las fronteras espaciales y temporales entre las esferas laboral y privada suscita inquietudes en diferentes ámbitos, y evoca formas de organización del trabajo del periodo preindustrial. Los procesos de cambio que permiten que el individuo pase más tiempo en su casa que en el trabajo, pero que también pase más tiempo trabajando en casa, podrían ser un arma de doble filo. Cuando la jornada laboral es presencial, el trabajador puede sentirse obligado, directa o indirectamente, a continuar en contacto con la empresa a través de los distintos dispositivos tecnológicos que existe. Y cuando la jornada laboral es a distancia es difícil establecer una diferencia clara entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso.
El uso de las nuevas tecnologías ha hecho aparecer nuevos riesgos y nuevas enfermedades profesionales derivadas precisamente de esta sobreexposición tecnológica en el entorno laboral. La ausencia de desconexión entre el ámbito laboral y los espacios de descanso, familiares y personales ha desencadenado una serie de consecuencias negativas en los trabajadores, que sin duda va en aumento. Se requería la creación de la nueva norma jurídica de desconexión laboral porque no existía claridad sobre el alcance de la disponibilidad de los trabajadores, lo cual en la práctica generaba confusiones. Con la disponibilidad laboral el trabajador debe estar atento al eventual llamado del empleador y no puede disponer libremente de sus actividades personales, familiares, formativas o cualquier otra distinta al ámbito laboral. La falta de descanso y el exceso de trabajo puede ser perjudicial para la productividad de los trabajadores y para las empresas, porque una persona aunque disfrute de su trabajo es más probable que cometa errores cuando está cansada. En Colombia a los empresarios les está saliendo costoso el cansancio de los trabajadores. Según el Instituto Colombiano de Psicología Positiva, en Colombia, las pérdidas anuales por absentismo y estrés laboral ascienden a 63.895.955.200 pesos. Aunque los valores por incapacidad en Colombia son asumidos por la CPS o ARL, dependiendo su origen, el impacto de productividad sí es recibido al 100% por las empresas, incrementando gastos en aspectos como entrenamientos de empleados que realizan los reemplazos, salarios adicionales, clientes insatisfechos por falta de atención oportuna, sobrecarga de trabajo para compañeros, que puede desencadenar nuevas incapacidades. La OIT advirtió en 2016 sobre los costos del burnout en Europa, estimándole 617.000 millones de euros anuales, que incluyen el costo del absentismo y el presentismo para los empleadores, 272.000 millones de euros, la pérdida de productividad, 242.000 millones de euros, los costos para la sanidad pública, 63.000 millones de euros, y los costos de indemnizaciones por discapacidad de la seguridad social, 39.000 millones de euros. Continúa el proyecto de ley, sosteniendo que el cansancio de los trabajadores es una causa que reduce ostensiblemente la productividad, y que puede llegar a generar importantes pérdidas para las empresas. Desde la década de los 80, algunos expertos comenzaron a estudiar un riesgo que acarreaba el uso excesivo e inadecuado de la tecnología en el ámbito laboral, el tecnoestrés. En 1984 el psiquiatra estadounidense Craig Barr publicó un libro en el que advirtió sobre los riesgos de la exposición indiscriminada a la tecnología de forma inadecuada. Broad acuñó el término tecnoestrés, el cual definió como una enfermedad de adaptación causada por la falta de habilidad para tratar con las nuevas tecnologías del ordenador de manera saludable. Según el autor, su sintomatología incluye fatiga, insomnio, cefaleas, depresión, ansiedad e irritabilidad. Ya en 1997, los psicólogos estadounidenses Larry DeRosen y Michelle M. Weil publicaron el libro Tecnoestrés, Coping with Technology. Work, Home, Play. En este, hablan del tecnoestrés como cualquier impacto negativo en las actitudes, los pensamientos, los comportamientos o la fisiología causado directa o indirectamente por la tecnología. Según la primera encuesta nacional sobre condiciones de salud y trabajo, que se realizó en 2007, arrojó entre sus resultados una alta incidencia en los factores de riesgo psicosocial. El 26% de los encuestados refirió que en su trabajo no existen pausas de trabajo autorizadas, el 25% que se impide parar cuando se quiere, el 25% afirmó que tenía mucho trabajo con poco tiempo para realizarlo, y el 6% advirtió la existencia de acoso por parte de superiores. Estas cifras se tornaron más preocupantes en la segunda encuesta nacional sobre condiciones de salud y trabajo, efectuada en 2013. Según esta, hubo un incremento del 43% en los eventos de ansiedad y depresión. Además, se advirtió mayor proporción de reconocimiento por las ARL, promedio de 56% entre el 2009 y 2012. Siguen los casos de ansiedad que representaron el 9% en el 2009, con un aumento promedio del 21,5% entre 2011 y 2012. A pesar de estos resultados, al momento de presentarse la iniciativa legislativa, en nuestro país no se habían realizado aproximaciones acertadas para hacer frente a las nuevas dinámicas laborales que ha traído la tecnología. Las psicólogas Javerianas Andrade y Gómez realizaron en 2008 un estudio en el que analizaron las investigaciones que se habían realizado hasta entonces sobre salud laboral y encontraron que las investigaciones en torno a la salud laboral en el país van a un paso más lento que en otras naciones,
al encontrar, por ejemplo, que solo hasta después del año 2000 se realizaron investigaciones acerca del tema síndrome de burnout, el cual está siendo investigado desde los años 70 en Estados Unidos. Según el COMPES 3992 sobre salud mental, de abril de 2020, entre el 20% y el 30% de los trabajadores notificaron exposición a riesgos asociados de manera directa con estrés laboral debido a la poca claridad en la definición de responsabilidades, inexistencia de pausas de trabajo autorizadas, impedimento para detenerse cuando se quiere, mucho trabajo con poco tiempo para realizarlo, y constantes cambios en lo que se espera del trabajador. El COMPES 3992 de 2020 de salud mental también señala que en Colombia las largas jornadas laborales generan desequilibrios de tiempo en familia y pares, actividades de esparcimiento y actividades físicas. Además, de las personas asalariadas el 27,5% trabaja más de 48 horas a la semana. Lo anterior evidencia la necesidad de adoptar una normatividad que proponga una solución estructural y se adecúe al entorno tecnológico a futuro, pues, de no hacerlo, los trabajadores serán quienes sufran las consecuencias de salud. Grandes empresas han ido viendo necesario crear políticas en su interior enfocadas a promover la desconexión de los trabajadores de los elementos que los mantienen conectados al trabajo en los espacios de trabajo, bien sea a través de acuerdos con los trabajadores o por la vía de políticas unilaterales. Un ejemplo ocurrió el 26 de agosto de 2016, cuando la empresa Natixis creó, por su parte, una política unilateral sobre uso razonable y adecuado de las TIC. Para el efecto, creó un anexo al acuerdo colectivo ya existente, en el que invita a los trabajadores a desconectarse especialmente el fin de semana y durante las vacaciones, y se compromete a llevar a cabo acciones de formación y de promoción. Cabe poner de presente las políticas laborales de desconexión no son, por ningún motivo, una negación del uso y las necesidades tecnológicas. Por el contrario, están orientadas a hacer uso de ellas de la mejor manera. La OIT, para 2017 informó que en Colombia se estima que 1 de cada 5 empleados padece estrés y fatiga, siendo estos los factores más perjudiciales para la salud de los trabajadores y detonantes para los altos índices de rotación de personal en las organizaciones. El mismo informe reveló que la tercera parte de la fuerza laboral revisa correos después de salir de sus trabajos y 10% los revisa en vacaciones. Francia fue el pionero en regular la desconexión laboral. Lo hizo con la expedición de la Ley 2016 a 1088, de 8 de agosto, conocida como Loi Treball o Loi El Khomri. En segundo lugar, España aprobó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, de 5 de diciembre de 2018, reconociendo el derecho a la desconexión digital. En tercer lugar, para la fecha del proyecto de Ley 071, en Chile se tramitaba un proyecto de ley que tiene por objeto regular la desconexión, modificando el Código de Trabajo y el Estatuto Administrativo. Por último, en Nueva York cursa un proyecto que busca que se declare ilegal que cualquier empleador busque a un trabajador fuera del horario laboral, salvo en caso de emergencia. El principal fundamento jurídico de este proyecto de ley es el artículo 53 de la Constitución Política, que es la base normativa del derecho al descanso en Colombia. Cabe recordar que desde el Tratado de Versalles, se contempló como parte esencial de los derechos del trabajador, la reglamentación de las horas de trabajo, la fijación de la duración de la máxima jornada y de la semana laborada. Específicamente la parte 13 del tratado. En cuanto al descanso, la Corte Constitucional indicó que toda relación laboral establecida por empleadores particulares o por el Estado o entidades públicas en su condición de patronos, exige a la luz del ordenamiento jurídico, jornadas máximas y los periodos de descanso a ellas correspondientes. Pero fue la Corte Suprema de Justicia la que estudió ampliamente el derecho de los trabajadores a desconectarse del trabajo por fuera de la jornada laboral, al establecer que no era su obligación estar disponibles, excepto que medie su respectivo pago. En fin, el proyecto de ley 071 de 2020 no solo se fundamentó en el artículo 53 constitucional sobre remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo y descanso necesario, sino también con base en la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, en torno al uso adecuado de las TIC en el entorno laboral. El proyecto de ley 071 de 2020 Cámara
Fue presentado con ponencia positiva y aprobado en el primer debate el 16 de septiembre de 2020 con un texto compuesto por 9 artículos precisos. La misma suerte tuvo en su segundo debate de Cámara realizado el 20 de mayo de 2021. En Senado, se tramitó la iniciativa mediante el proyecto de ley 489 de 2021, aprobándose el primer debate en comisión, así como en segundo debate en plenaria del día 20 de mayo de 2021 con algunas modificaciones al proyecto de ley 071 de 2020 Cámara. En los debates legislativos se resaltó la importancia de consagrar el derecho irrenunciable a la desconexión laboral, tal como se viene regulando en otros países. Cuestionando la jornada laboral de 48 horas a la semana en Colombia como una de las más largas en el mundo y resaltando la sentencia CSJ 43641/17, la cual ordena que el salario se paga por estar disponible, si está disponible más tiempo, le deban pagar más al trabajador. Finalmente, el 6 de enero de 2022 se promulgó la Ley 2191 de 2022 por medio de la cual se regula la desconexión laboral, Ley de Desconexión Laboral. Conclusiones. 1. En este producto multimedia se mostró el desarrollo del primer objetivo del proyecto de investigación, Derecho a la Desconexión Laboral, que se está ejecutando en la Universidad de la Amazonia por parte del Grupo de Investigación, Derecho Vivo. 2. En diversos países se venía legislando en relación a los problemas relacionados con el estrés en el trabajo, la sobrecarga laboral y la desconexión para el descanso, estudio, capacitación y vida en familia, situación que solo con el COVID-19 causó interés en Colombia. 3. Las TIC han venido ocupando un papel importante en la sociedad, sirviendo como una herramienta para facilitar el mundo del trabajo, pero sus inconvenientes se presentan cuando va más allá de la jornada de trabajo y a través de llamadas, mensajes, emails y demás formas de comunicación se irrumpe en la jornada no laboral. 4. De forma acertada, el Congreso de la República se interesó en tramitar una ley que ayudara a separar la jornada de trabajo con la vida personal y familiar de los trabajadores, especialmente por las dificultades que en su momento se vivía con ocasión a la pandemia del coronavirus.